motivo de estudio. ¿Sí? Y esto me sirve solamente como parte introductoria de lo que obviamente ya se analizó. El profeta Daniel ha recibido, como se ha visto, mi amado, ya 2 visiones y con cada una de ellas sus respectivas interpretaciones. En el capítulo número 8 es válido mencionar, mi amado hermano, que Dios le envió a su profeta un mensajero en medio de la revelación de la profecía del carnero y el macho cabrío. Dios, mi amado, mandó a un ángel llamado Gabriel para que explicara la visión del capítulo número 8 a mayor profundidad. Pero algo quedó en el corazón de Daniel que comenzó a perturbarlo, que comenzó, mi amado hermano, a dejarlo en un estado de, digamos, de preocupación. Tal cual como dice el versículo número 27 del capítulo 8, cuando se manifiesta en la parte final que a causa de esa justamente revelación dada a través de la visión del carnero y el macho cabrío, él se quedó, mi amado, en un estado de incomprensión, o dicho de otra forma, no llegó a entender, como él lo menciona en la parte final del verso 27, y yo no la entendí, es decir, no captó toda la revelación que el mismo ángel, mi amado, que fue enviado para darle a saber. Pareciera ser que la mente limitada, y creo que compartimos las mismas debilidades que Daniel, nuestra mente que es finita no puede alcanzar la infinidad que Dios pueda tener en su corazón y por ende en su entendimiento. Mi amado, cuando vamos pues a la escritura, dice pues la Biblia, según ya lo analizado o lo leído hasta el capítulo número 9, versículo número 24 que hemos leído, que Daniel vuelve a recibir por parte del Señor al mismo ángel llamado Gabriel, el cual se habrá de disponer para, diríamos de una manera más pedagógica, quisiera verlo o utilizar este término, para darle a su siervo la forma o la manera de cómo poderse allegar al corazón de Daniel y por ende al nuestro, a la mente de Daniel y por ende también al nuestro. Mi amado, ¿para qué? Para poder entender los tiempos en los que obviamente su pueblo Israel habrá, mi amado hermano, pues de experimentar y de esa forma recibir de Dios, diríamos, el cumplimiento de todas las profecías dadas a esa nación, resumidas tal cual como se leyó en el verso 24, en 70 semanas. Dicho esto, mi amado, es importantísimo, viendo esta gráfica, tratar, mi amado, antes de introducirnos en las 70 semanas, que lo vamos a hacer rápidamente, si quisiera guiarlo, mi amado, a este episodio de la escritura del capítulo 8, que va estrechamente ligado con el capítulo 9 y la profecía de las 70 semanas. ¿A qué me refiero? A un pedacito de esas 70 semanas, denominado en el capítulo 8 como las 300 mañanas y tardes, revelada en el capítulo 8 de manera anticipada a Daniel, la cual, mi amado, fue justamente esa revelación la que no le permitió a Daniel comprender por completo todo el mensaje que Dios quiso darle a su siervo para darle tranquilidad en el corazón, porque estaba ligado estrictamente al futuro de la nación de Israel. Cuando Dios tocó esta cita, diríamos, permítame por favor abrir la escritura en Daniel capítulo 8, y leo rápidamente, por favor, y quiero que me ayude en esa lectura también usted, guiándola con su vista, desde el verso número 8 al 14, dice el Señor: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor, dice allí, fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa que era Jerusalén. Verso 10:
y se engrandeció, hablando de ese cuerno pequeño, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y ese cuerno terminó pisoteando todo lo que había hecho caer. Verso 11: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso 12: y a causa de y quisiera en esto que ponga mucho énfasis, y a causa de la prevaricación, ¿sí?, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó también por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntándole a aquel que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y le responde, verso 14: y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego de aquello, luego el santuario será purificado. Mi amado, no voy a explicar lo que he leído, porque todo eso ya se explicó. Sin embargo, el verso número 14, yo mismo recuerdo haberlo dejado suspenso para explicarlo con Daniel capítulo 9, juntamente, mi amado, con la revelación de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué hice esa separación de este verso para dejarlo al capítulo 9? Porque esto está estrechamente ligado con la revelación de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ponerlo, mi amado hermano, justamente así como lo tenemos aquí en pantalla, para dar un pequeño, sí, no todavía, pero un pequeño adelanto de lo que va a venir. Ahora, voy a avanzar en la diapositiva. Cierre sus ojitos rapidito, porque lo voy a sacar una para entrar a otra. Ahí, ya está, rápido, en segundos. Sí, recuerden lo que leyó, ojo, recuerden lo que leyó, sí, en Daniel capítulo 8, sobre todo en el verso 14. No entro en explicación porque ya fue motivo de estudio, y si usted recuerda ese estudio, sabrá perfectamente que se hablaba de una época, sí, una época crucial, sobre todo dentro del periodo, sí, de un acontecimiento tanto histórico como bíblico. Y cuando hablo del bíblico, hablo del libro apócrifo de Macabeos, ¿sí? Y eso, insisto, ya fue motivo de estudio, pero para los que vienen siguiendo la enseñanza, y sí, estaríamos de acuerdo que todo está entendido. Pero para los que no, bien pueden ir a la página de la iglesia, a la página de YouTube del canal de la iglesia, y allí, mi amado, buscar justamente esa enseñanza de Daniel capítulo 8, y usted va, estar al unísono con aquellos que ya han venido estudiando esos textos bíblicos. Ahora, suspendiendo un ratito eso, vamos al capítulo 9 y retomemos la enseñanza de esta noche. Verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice allí, y sobre tu santa ciudad, para terminar o dar por concluida la prevaricación y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Con qué fin? Para traer lo que tanto anhelaba también Daniel, y creo que anhela todo buen judío, y para traer de una vez, ¿qué cosa? La justicia, pero no cualquier justicia. La justicia, dice, perdurable, es decir, la que viene y no se va a volver a ir. La justicia perdurable, y también sellar, es decir, dar por terminada la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Mi amado, antes de iniciar ya en la explicación de este pequeño primer cuadro, yo mandé una tarea.
el domingo anterior. ¿Cuántos lograron por lo menos leer en qué consistía la tarea? ¿Se acuerdan? Los mandé a leer ¿qué libro? El libro del Génesis. ¿Respecto de qué suceso en particular? De lo que hizo ¿quién? ¿Qué cosa? Jacob, sobre el trabajo de amor que realizó para poder adquirir a su esposa o a su mujer. En este caso, trabajando ¿cuánto tiempo? 7 años para obtener la mano en petición ¿de quién? De Raquel. Cuando Labán, y mira que esto lo tomo solo como una introducción antes de sumergirnos en las 70 semanas, cuando Labán, mi amado, le pidió a Jacob que trabajara por Raquel, Labán, mi amado, le dijo: trabaja por ella para que yo te la dé por mujer. ¿Trabaja cuánto tiempo? 7 años. 7 años. Vamos a ver la premisa de esto. 7 años. El día de la noche de bodas, este hombre celebra su boda. Me imagino que se embriagó, ingirió vino, y la noche que fue supuestamente a consumar la fiesta de bodas, la noche nupcial, mi amado, resulta ser que el padre o el suegro de Jacob, Labán, le hace una mala jugada. ¿Qué jugada es esa? Le hace, mi amado, un cambio. Le saca a Raquel y se la pone ¿a quién? A Lea. La segunda hija, perdón, de Labán. Le hace el cambio. Tanto que, ¿qué tan desconocido habrá estado Jacob respecto de la bebida o lo que sea que haya ingerido, que a la mañana siguiente, despertándose, se da cuenta que no es la mujer que él esperaba? Se da cuenta que le han cambiado, le han metido gato por liebre. Y dice: ¿qué es esta bonita? ¿Qué haces aquí? Ya se había consumado, obviamente, el acto conyugal. Y ahí él va directamente donde el suegro y le reclama, le dice: ¿qué es lo que me has hecho? Me has puesto aquí a una mujer que yo nunca he trabajado por ella. Me has dado a tu otra hija. Y ahí Labán, con astucia, le dice: sí, es verdad. Lo que pasa es que en nuestra cultura no está o no tenemos la tendencia de dar primero ¿a quién? A la mayor, sin que primero esté casada ¿cuál? A la inversa. No tenemos la costumbre de darle a la menor sin que primero esté casada la mayor. Así que te metimos primero a la mayor, pero si tú quieres, le dicen, si tú deseas casarte con la que tú amas, entonces deberás trabajar, ojo, 1 semana. Yo te la doy y ahí me trabajarás 7 años. Ese jueguito de palabras, 1 semana y luego diciéndole 7 años, es justamente el escenario, mi amado, que se vuelve, diríamos, en el libro de Daniel, se vuelve un fondo histórico, mi amado, para poder entender cómo se inicia el proceso, ojo, de maximizar los días por años. Días por años. Otro ejemplo bíblico que se puede considerar es lo que ocurrió también ya a la entrada, mi amado, del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Cuando en el libro del Éxodo se narra de que el pueblo llega prácticamente a la frontera de Canaán, pero todavía no ingresa, mi amado, habían enviar 12 espías para reconocer la tierra de Canaán antes de tomarla por posesión. Y aquí, mi amado, Moisés determina enviar a un príncipe de cada una de las tribus. Y toman a 12 en total y le dice: vayan y reconozcan la tierra de Canaán para constatar qué tan buena tierra es. Y, mi amado, ingresan y reconocen todo, mi amado. Y luego de ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les llevó ese reconocimiento? No me digan que no saben. Cuidado, paro de Daniel y me voy a Éxodo y vamos a estudiar Éxodo. ¿Cuánto tiempo reconoció la tierra los espías?
Uy, Señor, me preocupé. Hasta fiebre es lo que me está dando. No hay por ahí una paracetamol. Sí, no, porque si yo talando, yo mismo me desprestigio. Así que mal, qué pésimo maestro. No ha enseñado. ¿Cuánto tiempo reconocieron los espías la tierra de Canaán? Adivinen por lo menos. Los que estudiaron seminario, o los que les gusta leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo, hermano? Los espías por el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 40 días. Pablo está de verles. 40 días. 40 días. Razón esencial por la que Dios luego diría: por cada día que recorrieron la tierra, los voy a castigar a día por año. Por eso el pueblo vagó en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40. ¿Pero por qué 40 años? Por el mismo tiempo de los 40 días, Dios se las cobró al 1000 por uno. Por cada día que se metieron allá, reconocieron, salieron, pero dieron un mal testimonio, desacreditando la tierra que yo había jurado darles por heredad, tierra que fluye leche y miel. Pero porque creyeron en el desánimo de los 10 espías de 12 que llevaron malas noticias, yo los voy a castigar a día por año. Y los dejó, mi amado, en el desierto 40 años vagando. Un tanto se me olvida. ¿Sí? Mi amado hermano, un creyente esto debe de saberlo, pero de cajón. Como decirle 2 por 2. 2 por 2. Tráigame una vez el título de la escuelita para devolvérselo. Entonces, mi amado, son cosas básicas, cosas primordiales. Sí, es el ABC de la vida cristiana respecto del conocimiento de la Biblia. Digo todo esto, mi amado, estoy diciéndole todo esto solo para dejar como base el principio de la interpretación de las 70 semanas de Daniel. Dios le dijo a Daniel a través de ese mensajero: Daniel, tú que me estás rogando qué será del futuro de tu pueblo Israel, porque ya se han cumplido ¿cuántos años en Babilonia? Bueno, 70 años de esclavitud. Entonces, y como ves que el pueblo sigue en Babilonia y tú estás preocupadísimo porque todavía no han regresado, entonces le manda la profecía, le dice: a ver, Daniel, 70 semanas tienen tu pueblo para ser restaurado. 70. Pero no son 70 semanas a día, son 70 semanas a años. Donde, yendo al cuadro, por favor, yendo al cuadro, se dividen de la siguiente manera. Y vamos a verlo aquí y a leerlo en la Biblia. Venga conmigo, ya mismo lo leemos en pizarra o en pantalla. Y dice pues el Señor, versículo número 25. Mira, va conmigo, Daniel 9:25, ¿sí? ¿Lo tiene presente? Dice el Espíritu Santo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, subraye la primera parte, habrá 7 semanas. Y ahí viene una por signo gramatical, que viene una. ¿Qué viene? En la Biblia, ¿qué viene? Coma. Habrá 7 semanas, coma. Y 62 semanas. Amén. Y 62 semanas, punto y coma.
Amén. Hasta esto juega, mi amado, un rol importantísimo en la interpretación bíblica. Y ojo, con el punto y coma, mi amado, el Señor va a dar a saber acontecimientos de los cuales se dirá. Versículo número 25. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, ojo, después de las 62 semanas, hermano, si algo yo voy a utilizar en esta explicación gráficamente y escrituralmente, es, mi amado, la parte textual, literal de la Biblia. Sí, ¿por qué? Porque eso nos va a encuadrar dentro de la revelación de manera exacta en los acontecimientos de orden bíblico, para poder ubicar, mi amado, el cumplimiento de lo dicho de Dios para Daniel, así tomando obviamente como base el estado de su pueblo, que es Israel. Y dice, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no porque él se la haya quitado, sino porque se la quitan, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el verso 27 dice, y por, subrayé eso, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y hasta ahí voy a leer. Sumemos. En el versículo número 25, la Biblia determina en ese verso dos periodos. El primero, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice el texto bíblico? Un periodo de ¿cuánto? De 7 semanas. Esta es la Biblia. Lea la Biblia, por favor. Un periodo inicial de 7 semanas. Y unido con otro periodo de ¿cuántas semanas? 62. Vayan sumando. 62 más 7. ¿Cuánto? 69. Y en el versículo número 27 aparece otra semana, los cuales sumados, ¿cuánto dan en total? 70 semanas. Exactamente las 70 que son, mi amado, dadas en el versículo número 24. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor a través del mensajero? Que le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Con qué intención o para qué? Para que se pueda terminar de una buena vez. ¿Qué cosa? La prevaricación. Bueno, no explico ya esto, hermano. Esto ha sido ya motivo de estudio ampliamente. Usted sabe lo que es la prevaricación, sabe a lo que se le llama prevaricato. Si ya se ha explicado en términos legales esto, mi amado, muy profundamente, y no valdría la pena perder tiempo dando explicaciones conceptuales que usted ya tiene, mi amado, a su entender. Y luego dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esa es la intención esencial del cumplimiento de las 70 semanas. Ponerle un punto final a toda la desgracia que el pecado y lo que digamos así, lo que se emana de él nos ha afectado al pueblo y a todo el mundo. Esa, mi amado hermano, es la forma general de ver la profecía. Entremos en detalle y veamos el cuadro. El ángel Gabriel le divide a Daniel, mi amado, el periodo de las 70 semanas. ¿Por qué 70 semanas? Bueno, creo yo, mi amado, que Dios en su sabiduría quiso darle a Daniel una amplia explicación de lo que en Daniel capítulo 8, verso 14, para Daniel le quedó con una gran interrogante.
el cumplimiento de la liberación de su pueblo. Pero ¿qué quería saber Daniel? Y esto es importantísimo. ¿Qué es lo que quería saber Daniel? ¿Todo el futuro de Israel? ¿O saber de manera más cercana cuándo Israel sería libre definitivamente de Babilonia, para que pueda retornar hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Obviamente quería saber esto último. Eso es lo que él quería saber. Pero, amado hermano, una cosa es lo que yo quiero saber y otra cosa es lo que Dios me quiere dar a saber. Ahí podríamos estar hablando dos lenguajes o dos idiomas distintos. Mira, es como lo que tú le dices a tu mamá: mamá, yo quiero salir. Y tu mamá quiere otra cosa. Y yo quiero que te pongas a trapear la casa. Pero mamá, yo quiero salir, a mí no me interesa lo que tú quieres, porque como vives bajo mi techo, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Y si acaso haces lo que yo quiero, puede ser que te haga, sí, complacer con lo que tú quieres. Y ahí, mi amado, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Ya? Entonces Daniel quería saber una cosa, pero Dios le dio a saber, sí, algo de ello, pero con todo lo demás. Ahora bien, las 70 semanas, mi amado, se las tiene que entender bajo el marco histórico y cronológico de 7, ojo, desde el número 7, que representa los 7 días de la semana, a su vez, por cada día, un año, en cuanto a su, digamos así, a su conversión profética. Un día por cada año, o un año por cada día, pero que sumado todo o multiplicado todo da un total de 490 años. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Primer punto, lo llegamos, mi amado, por conclusión a estimar las 490 años, sobre todo por aspectos, ojo, cronológicos. Para empezar, por aspectos cronológicos, hablando de la cronología del tiempo, del pasar de los años. Y dos, mi amado, por profecía. ¿A qué me refiero por profecía? La profecía, para ser profecía, tiene que cumplir requisitos. Eso yo lo hablé ampliamente cuando se habló de los dones. Para que una profecía sea considerada como profecía, tiene que tener un cumplimiento del futuro. Si no, no es profecía. ¿Sí? Para que una profecía sea profecía, tiene que estar ligada a eventos del porvenir. Yo no puedo profetizar de algo del pasado. Eso ya es historia. Pero si Dios revela algo del porvenir, a eso se le denomina profecía. ¿Sí? Eso como uno de los tantos parámetros. Mi amado hermano, Dios le divide la profecía de las 70 semanas en 3 partes. La primera, 7 semanas. ¿Cómo poder establecer los años como tal? Ahí tenemos, mi amado hermano, 49 años. ¿Por qué? ¿De dónde saqué ese número? ¿Me lo inventé? No, mi amado hermano. Una semana, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos? 7. 7 semanas, ¿cuántos días tiene? ¿Cuánto? Sí, está. 7 por 7. 49. Punto. 49. Si fuera literal, sería 49 días. ¿Verdad que sí? Si fuera literal. Pero el problema es que según el cumplimiento, porque vamos a verlo a través de la Biblia, según el cumplimiento de lo que el Señor está detallando en Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, no pasaron ni de broma 49 días para cumplirse las profecías. No. Pasaron, como primera parte, primero pasaron 49 años. Empezando por ahí. Pasaron primeramente 49 años. ¿Me entienden? 49 años pasaron cuando el ángel vino y le dijo: Daniel, si tienen que pasar primero 7 semanas. Primero 7 semanas. Pero ¿qué es lo que quería saber como primer orden?
¿Qué es lo que quería saber mi amado hermano Daniel? Como interés personal. ¿Cuándo regresa mi pueblo? Dijo, Padre amado, es que si tú tienes un hijo enfermo, ¿verdad? Y Dios te quiere revelar el Apocalipsis, pero tú estás orando por tu hijo enfermo, tú lo primero que quieres saber es cuándo tu hijo sale de esa crisis. ¿No te parece? Por supuesto. Yo quiero saber eso primero. Luego que me revele cualquier cosa. Entonces, primero, mi amado, Dios le divide 7 semanas. ¿Para qué? Para darle, como primera parte de la revelación, darle tranquilidad al corazón de Daniel. ¿Y qué pasó en 49 años? Vamos pedacito a pedacito. No avanzo todavía el resto porque si no nos hacemos un tallarín. Sobre todo si usted por primera vez está escuchando una enseñanza como esta. Primero me concentro en las primeras 7 semanas. Como son 7 por 7, 49 días, pero como la estamos haciendo la conversión a día por año, en vez de decir 49 días, hoy digamos 49 años. Bien, avanzo y veamos esto. Si usted se da cuenta en la gráfica presentada, las 7 semanas que tiene una franja de color, ¿qué color tiene? Amarilla. Ahí está la primera parte. Y quiero ir, antes de avanzar, quiero, mi amado, ir a lo que dice el versículo 25. Acompáñenme al verso 25, pues, ¿sí? Del capítulo 9. Vamos a estar viendo la Biblia y viendo la pantalla. Viendo la Biblia y viendo la pantalla. ¿Ya? Listo. Dice el Señor. Sabe. ¿Sí? En pocas palabras, entérate, Daniel. Quiero que sepas. Sabe. Y después, y una vez de saberlo, ¿qué es lo que le pide Dios a Daniel? Entendimiento. Mira que el ángel salió para darle 2 cosas a Daniel. ¿Qué cosa? Sabiduría y entendimiento. Mi amado, cuando vayas a la Biblia y te pase como a mí me pasa, que no entiendo, que a veces me queda muy grande la Biblia, y aún siendo pastor, mi amado, sí, estudio, pero a veces me quedo corto en el estudio. A veces solamente lo único que me queda para entenderla es doblar la rodilla o pedirle a Dios en el corazón: Señor, muéstrame qué es lo que tienes aquí, que no lo entiendo. Amén. Sí le ha pasado eso, ¿verdad? Listo. Entonces, eso mismo le dice el ángel a Daniel. Daniel, mira, te lo voy a enseñar, pero una cosa es enseñártelo y otra cosa es que tú lo entiendas. Como lo que pasa en el salón de clase. El maestro le dice: a ver, X más Y igual a Z, y el resultado, todo esto entre paréntesis al cuadrado, y de aquí sacamos el denominador común. Y en la pizarra el maestro hace una operación de 3 letras, hace una operación de una página entera, y usted se rasca la cabeza y el maestro pregunta: ¿entendieron? Y todos los borregos: sí. Nadie entendió, ni papa, ni papa. Pero ahí se va. Lo importante es no quedar en el grupo de los que no entendieron, ¿verdad? Luego es el problema, ¿verdad que así pasa? Luego es la batalla. Dice pues el texto, verso 25: sabe pues y entiende. Y aquí, mi amado, si tiene pluma, subraye la Biblia. Y ojo, yo le he puesto, mi amado, creo, si este parámetro, desde arriba del primer cuadro está justamente ese término. ¿Sí lo ven en el primer cuadro? Desde, en el primer gráfico que está en la esquina superior izquierda, desde la salida de la orden, ¿sí?, para restaurar y edificar a Jerusalén, y de ahí viene el hasta. Ojo, si no lo sabe, el término desde y el término hasta significa vigencia. Repito, el término desde y el término hasta en asuntos de periodo de tiempo significa vigencia. Es como las pólizas o como las tarjetitas de crédito que usted tiene en casa. Dice dice fecha de elaboración
tal fecha. Fecha de expedición, tal fecha. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta aquí está claro esto? El desde y el hasta es una vigencia. ¿Cuándo inicia la profecía? Desde. ¿Desde cuándo? ¿Puede leerlo, por favor? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. He ahí el inicio. ¿Cuándo ocurrió eso? Vamos ahora sí a la gráfica. ¿Cuándo ocurrió eso? Y aquí utilizamos obviamente la historia, la cronología histórica. ¿Cuándo salió la orden? En el año 457 antes del nacimiento de Jesús. Vamos al texto bíblico. Esdras, capítulo 7. Vamos a la Biblia. Esdras, capítulo número 7. ¿Lo encontró, mi amado? Versículo número 11 en adelante. Vamos por favor al libro del profeta Esdras. Está después de los libros de Crónicas. Sí, recuerden, están, bueno, Samuel, Reyes, Crónicas, y ahí viene Esdras y después viene Nehemías también. Primer texto a analizar, Esdras capítulo 7. Mi amado, no quiero enseñar por enseñar. Si está claro hasta el momento esto, si está siendo entendido, ese es mi interés. Eso sí, yo le voy a la próxima semana yo le voy a preguntar, espero que me responda. Voy a decir, ¿qué dijo? Quiero que esto sea clarito como el agua. Si Daniela entendió con ayuda de un ángel, nosotros entenderemos mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Y Daniel no tenía Biblia, no tenía tanto, digamos, argumento escritural como para nosotros. Tenemos toda la Biblia. Debería ser más claro todavía para nosotros. Esdras capítulo número 7, verso 11. Y dice, esta es la copia, si no del examen, esta es la copia, dice, de la carta. ¿Lo encontró? Esdras capítulo 7. ¿Sí? Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Y qué es lo que se escribió en esa carta? Como dice por allí, ven el ojo, ¿sí? O para las orejas. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, que contenía paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar juntamente con todo esto, ¿qué cosa? Plata, oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero, dicho o queriendo redundar todo, sacrificios para el altar. Avanza un poquito el versículo 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad, dice allí, ¿de quién? De Dios. Me adelanto un poquito, versículo número 25, porque voy a leer hasta el versículo 26. Y dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. El pueblo, dice aquí, y a todos los que conocen las leyes,
de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte o a destierro, a pena de multa o prisión. Y ahí, mi amado, en adelante, Esdras, mi amado, se hinca delante del Señor, da gracias por semejante bendición. Mi amado, eso se decretó históricamente. Usted lo puede comprobar en las redes, sí, a la hora de investigar en Wikipedia o en cualquier otro tipo de, diríamos así, de libro histórico. Mi amado, en el año 457 a.C. ocurrió esa orden, que unida con lo que recibió el profeta Nehemías, porque la restauración del pueblo de Israel ocurrió en dos sucesos. La primera con Artajerjes, cuando se escribió la orden, porque recuerden lo que decía, y mira que soy muy literal. ¿Qué es lo que decía mi amado hermano el versículo 25? Sabe pues y entiende que desde la salida ¿de qué? ¿De qué? Verso 25 de Daniel 9. De la orden. Y para que haya una orden tenía que haber un decreto. Y ese decreto, ¿quién lo elaboró? Artajerjes. Pero ese decreto luego se unificaría con lo que también haría Darío, si no me falla la memoria, a través de Nehemías, del gran profeta Nehemías. ¿Por qué? Porque Esdras se dedicó a restaurar ¿qué cosa? El templo, y Nehemías se dedicó a restaurar ¿qué cosa? Las murallas de Jerusalén. Mi amado hermano, cuando el Señor le dijo a Daniel, ¿qué es lo que está? Eso era lo que él estaba desesperado. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y le dijo, mira, primero voy a saciar tu gran inquietud. Tu pueblo va a salir cuando del rey salga una orden, un decreto. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 457. Mi querido hermano, pero como le dieron ¿cuánto tiempo a este primer periodo? En semanas, ¿cuánto? 49 años. ¿De qué? De su cumplimiento global, de las primeras 7 semanas. Esto, mi amado, se logró terminar en el año 408 antes de Cristo. ¿Dónde está eso? Nehemías capítulo 7 verso 1. Venga conmigo. Nehemías está aladito, pegadito al libro de Esdras. Solo avance unas cuantas páginas más y abra conmigo el libro de Nehemías capítulo 7. ¿Lo tiene, mi amado? En Nehemías 7, 1 dice el Señor: luego que el muro, hablando de las murallas, fue, dice aquí, edificado y colocadas las puertas, ahí, mi amado, recién fueron señalados porteros, cantores, levitas, y ahí se mandó, mi amado, al pueblo como tal, no, Ananías juntamente, mi amado, como los hombres menesterosos de la ciudad, todo eso hasta el verso 4, ¿para qué? Para que se diera la apertura de la ciudad y del templo a su pueblo. Esto ocurrió exactamente en el año 408 a.C. Ahora, usted coge una calculadora y reste 457 el decreto al 408, y cuánto le queda como tiempo global de años. ¿Cuánto? Ay, la operación está hecha, pero si acaso yo me equivoqué, hágalo usted en la calculadora. ¿Cuánto? 49 años. Que obviamente reducido esos años a semanas. ¿Cuántas semanas es? No lo veamos como 49 años, veámoslo como 49 días.
y 49 días, reducido a semanas, divídalo para 7 y le da ¿cuántas semanas? 7. 7 semanas. Ahora, curioso, porque Daniel, mira, una cosa es cómo Dios lo plantea y otra cosa es cómo Dios permite que el hombre lo asimile. No en vano la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mira, yo sé que como seres humanos, seres terrenales, quisiéramos ver que los tiempos de Dios se ajusten al tiempo humano. Pero esto creo que yo lo he predicado o se lo he enseñado muy ampliamente respecto de qué. De que una cosa es el cronos, el tiempo del ser humano, y otra muy distinta es el kairos, que es el tiempo del reloj de Dios. Dios no se maneja con el cronos, Dios se maneja con el kairos. El kairos significa tiempo, pero tiempo en función de qué cosa, de la suma de un sinnúmero de acontecimientos. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, como apertura en el estudio del sábado. ¿Se acuerda que se dio? ¿Cuánto vinieron ayer? ¿Sí? Recuerda que en la materia panorama bíblico se ha dividido todo el escenario desde la creación del mundo hasta el final, el día del juicio final. Se lo ha dividido en 7 dispensaciones o periodos de tiempo, pero no del tiempo humano, sino del tiempo de Dios. ¿Sí? Mi amado, si usted viene a la iglesia, tiene que venir con la disposición de aprender. Así como cuando alguien va a la escuela. ¿Sí? Mal por aquellos que no enseñan la Biblia, pero si usted viene acá, viene dispuesto a aprender. Mi amado, y el aprendizaje es lo que a usted le va a ayudar a madurar espiritualmente. El día que le venga una prueba, de nada le sirve saber las letras de las canciones. Lo que le va a mantener en firmeza a través de la prueba es saber la palabra de su Dios. Amén. Ella le da fortaleza. Mi querido hermano, ¿está claro esta parte? No puedo avanzar hasta después si no tenemos esto en claro. ¿Está claro esto, mi amado? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora bien, este primer periodo le trajo ¿qué cosa a Daniel? Paz, y dijo, ya sé, gracias Señor, ya me sacaste de mi primera confusión. No sabía, yo quería saber cuándo mi pueblo de una buena vez va a estar vuelto a Jerusalén y se va a encontrar otra vez en el templo y van a volver a sus ciudades, van a volver a sembrar, van a volver a cosechar. Y ese es el tiempo tuyo, de tu pueblo. Pero Dios tenía algo más profundo, y no solo para Daniel, sino también para todo aquel que se interesa en saber el futuro del pueblo de Israel. Mi amado, este es el inicio. Daniel capítulo número 9, versículo número 25, no solo le anunció a Daniel el desde, también le anunció el hasta. Por eso le dividió la profecía de las primeras 69 semanas, se la dividió en 2 partes. ¿Me hago entender? Sí, el desde y el hasta da un total de 69 semanas. Pero Dios, para satisfacer a Daniel en su primera necesidad, primero se la divide en 7 para hacerle saber el futuro inmediato de Israel. Pero el futuro a largo plazo terminaría a las 69 semanas. Porque le va a decir, él no se lo ha preguntado, pero Dios, si ve de suma importancia de hacerle saber a Daniel algo tremendo. ¿Cuántos se acuerdan del rey, si no me falla la memoria, cuántos se acuerdan del rey Acaz? En el estudio de los viernes, no de este viernes, ya de los viernes anteriores. Cuando el profeta enviado al rey le dice, pide señal, le dice, y el rey un poquito obstinado, ¿no? Hasta un poquito intenso, yo no necesito pedir señal. Y este rey soberbio y altivo, recibe la profecía más sublime, la más sublime,
Y Isaías va y le dice, no quieres señal. Y dice, señal igual te vamos a dar. He aquí que la Virgen concebirá. A ese hombre se le revela semejante profecía. He aquí la Virgen concebirá. Y le habla del advenimiento del Mesías, mi amado. Terrible. Como Dios en su gracia da manjares a los cerdos. Así se lo digo. Manjares a los cerdos. Para ver si el manjar le hace, mi amado, saboreando este alimento, le hace por lo menos reaccionar y despertar, sí, a la sensatez y a la cordura. Pero a veces así somos, mi amado. El pecado nos puede más y a veces podemos salir de un culto glorioso, ungido, mi amado, ministrados por el Espíritu Santo, a salir a hacer vascosidades allá afuera. Y uno ahí puede, mi amado, en su torpeza decir, pero ¿qué estoy haciendo? Ayer tuve algo glorioso y mañana y el día de hoy estoy en la porquería mañana. Así es la gracia, mi amado, de nuestro Dios. Sin embargo, Dios le quiso decir mucho más a Daniel. El hasta llegará en el verso 25, hasta el Mesías, príncipe. Habrá, dice allí, ¿verdad?, 7 semanas y 62 semanas. Y eso va, mi amado hermano, propiamente desde la construcción o restauración de Jerusalén y sus muros, hasta ¿qué cosa? Hasta Jesús. Y eso ya no vendría en... Por eso le digo, sería absurdo poder coger de manera literal los 490 días. Eso ocurrió, mi amado hermano, en el año 27 después del nacimiento de Jesús. ¿Qué acontecimiento se consideró como punto de partida? Mi amado, aquí hay mucha controversia. Hay quienes lo han tomado en la fecha del bautismo, hay quienes lo han tomado en la fecha de la entrada de Jesús a Jerusalén, hay quienes lo han tomado como fecha el año, hasta han tomado la torpeza, y ya va a ver por qué, de la muerte de Jesús en la cruz. E inclusive hay otros que han tomado la fecha de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Por qué se toma esta fecha? 27. Primer punto, por cumplimiento estricto de años. ¿Qué año se toma como referencia? El año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió ese día? ¿O qué se consideró ese día? Ese día se consideró como el día del cumplimiento de la profecía de Isaías sobre Jesús, pero no cualquier profecía, porque aquí en la Biblia, por eso le dije que quería ser bien literal, el texto bíblico dice hasta el Mesías, príncipe. Príncipe porque es el hijo del gran rey, Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero esto es clave, Mesías. ¿Qué tiene que ver esto? Primer punto, abramos la escritura. Abramos la escritura. ¿Qué texto? Ahí lo tiene en pantalla. ¿Cuál? Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18 al 21. Leamos primero y explicamos después. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. ¿Lo tienen, amado? Verso 18 al versículo número 21. Si alguien me ayuda para descansar un poquito la garganta, se lo agradezco. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
una de las primeras oportunidades en las que Jesús, ¿verdad?, aduce de una profecía, porque usted no lo verá en ninguna otra profecía, que Jesús, mira, la gente o los discípulos reconocían que las escrituras en Jesús se cumplían, pero esta es la única vez en la Biblia, la única en la que Jesús mismo dice de sí mismo que una profecía se cumple, de sí mismo. Los discípulos o los comentaristas bíblicos dirían: para que se cumpla la palabra dada por el profeta tal respecto de tal cosa. Pero en esta no. Esta es la única vez, ojo, no lo encontrará en otros pasajes de la Biblia, es la única vez en que Jesús mismo se atribuye a sí mismo el cumplimiento de una profecía. Cuando les dice: hoy, versículo número 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y a qué se refería? ¿Cómo inicia el texto? ¿Cómo inicia? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas. Y ahí viene todo el mensaje: a los pobres tal cosa, a los enfermos tal cosa, a los cautivos tal cosa, a los oprimidos tal cosa. Y aquí es donde nace un dato muy curioso. El término que se utiliza, llamado, para abocar la palabrita ungido, yo la puse en pantalla y espero que les sirva para sus apuntes. Y recuerden que si usted quiere estas diapositivas, venga con un pendrive y se las graba directamente en máquina, no en el PC que está allí. Hermano, dice aquí, el término ungido viene del término hebreo mashah, el cual, mi amado, tiene como significado ungido. Pero ese mashah en el hebreo significa Mesías. El término mashah en hebreo es Mesías, pero traducido al griego es ungido. Y la profecía de Daniel fue clara. Fue clara cuando el Señor le dijo a Daniel: desde la restauración hasta el Mashah, que es el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Esta declaración de Jesús prácticamente cierra con la fecha exacta en la que Jesús, mi amado, se da a conocer como el ungido, o como el Mashah, o el Mesías, el Mesías príncipe. Mi amado hermano, no en vano están las citas bíblicas y está sobre todo el cumplimiento exacto de las escrituras. Pero como yo soy un poquito, yo mismo a veces me pongo la soga al cuello, haga la operación matemática y algo usted va a notar. ¿A qué me refiero? Ya adelante le dije, reste, ¿cuánto le dije? 457 de 408 y le da ¿cuántos años? Ahora haga lo mismo. Aquí simplemente tendría que hacer es una suma. ¿Qué suma? 457 más ¿qué cosa? Vamos, ahí está la pizarra, está. ¿Más cuánto? Porque recuerde que tienen que pasar de manera exacta por semanas, al igual que años. 7 más 62, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 69 ¿qué? Semanas. Pero si se lo quieren multiplicar por años, ¿cuántos años? Yo ahí tengo la operación ya. ¿Cuántos años? 49 años más 434, ¿cuánto le suma? Vamos, ¿cuánto le suma? ¿Saben qué le calculó? 483 años. Ahora, sube los 457 más los 27. Y algo usted va a notar. ¿Qué nota? ¿Ah? Se suma un año más. ¿Y por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Mire que a propósito lo hago. A propósito.
¿Qué pasó? ¿Acaso está mala la profecía? Porque esto, mi amado, para todavía como para ponerle un poquito más de aginomoto al condumio, ¿sí? No lo pierdan, no pierda su operación matemática. Cuando usted va a Daniel capítulo número 8, venga conmigo por favor. Cuando usted viene a Daniel capítulo 8, versículo número 26, mira que yo mismo me encanta meterme en camisa de 11 varas. ¿Se acuerda que quedó suspenso las 2300 tardes y mañanas del Daniel capítulo 8? ¿Se acuerda usted? Sí se acuerda, ¿no? Sí, lo cual se encuentra en el capítulo 8 de Daniel, versículo número 26, dice: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido, dice la Biblia aquí, es verdadera, es decir, va a tener un cumplimiento exacto. Sí, exacto, tal cual como te fue dicho, tardes y mañanas, y tú, Daniel, vas a hacer solamente una cosa: guardar la visión, porque es para muchos días. Eso guarden un ratito en su corazón y terminemos la operación matemática. ¿Cuánto sale sumado? 400, ¿cuánto? 84 años. ¿Por qué me sobra un año? Y no es que me sobra. Algo de manera cronológica no estamos considerando. Calendario lunar. Por un lado, el calendario gregoriano, el nuestro. Por otro, el calendario judío o el calendario oriental. Nuestro calendario es el calendario solar. Empecemos por ahí. Un calendario que lo rige según, ¿verdad?, el sol. Pero el calendario oriental es un calendario lunar. Eso por un lado. Pero vamos a la explicación más exacta. Mi amado, en el calendario de la transición del cambio, ojo, del cambio de estado de antes de Cristo y después de Cristo, no existe el número o el año cero. Gran detalle. No existe el año cero. ¿Qué es lo que quiero decir? Hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos que estamos viviendo en el 5 antes del nacimiento de Jesús. Y pasemos directo. 5, 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo. ¿Y de ahí qué sale? ¿Cómo hago la transición? ¿Qué digo? ¿0 antes de Cristo o voy directo a 1 antes de Cristo? Tengo que ir directo al 1. Directo. Esto no es como la cuenta regresiva según nuestra forma de ver la numerología. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí despegue, después del 0 despegue. En el calendario no es así. Por eso mismo, sumado más que el calendario hebreo no tiene 365 días. El calendario hebreo solo tiene 360 días exactos. La suma de los tiempos de todos los años transcurridos hace, mi amado, el menguar de un año entero. Si usted me quita 5 días por año, ¿cuántos años han pasado? Pregunto, ¿cuántos años han pasado? En 480 y... cogiendo exacto, ¿no? En 483 días o 483 años, ¿cuántos días de 5 han pasado? Si 5 días se le tiene que, 5 días se le tiene que restar a cada año. ¿Cuántos días tiene nuestro año? 365 días. Pero si yo comparo el año mío con el año hebreo, ya
El año hebreo tiene 5 días menos. Para mí, que estoy viviendo en el lado occidental del mundo. 5 días. En un año pierdo 5 días. En 2 años, ¿cuántos días pierdo? ¿En 100? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mire, así de siempre lo pongo. Si en un año pierdo 5 días, en 10 años, ¿cuántos días pierdo? 50 días. En 10 años, hermano. ¿Y en 100? 500 días. En la descompensación de los días, mi amado, es justamente donde la profecía bíblica para el lado occidental, nosotros, nace la terrible confusión. Pero en el año sabático, o el año, diríamos así, sí, en el año sabático, el año judío, las cuentas son claras. Usted y yo tenemos que entender que por mala apreciación bíblica, ¿sabe usted que de este proceso de estudio del capítulo 8 y del capítulo 9, por el error de tirar números, nacieron los adventistas, nacieron los testigos de Jehová, nacieron los adventistas del séptimo día, que son otros, por cierto, salieron los mormones? ¿Por qué? Sobre todo cuando se trató de darle sumatoria a los 2.300 tardes y mañanas, atribuyéndole años. Y dijeron, ¿cuánto salió la orden? 457, perfecto, más 2.300 años. ¿Sabe cuánto le salió en el calendario de ellos? 1844. Ese día dijeron ellos, va a venir Cristo. Todo es cuestión de hacer un poquito de historia en sectas. Pero oh sorpresa, allí, mi amado, salieron adventistas, testigos de Jehová, un sinnúmero de sectas. Todo el mundo dijo, en 1800 viene Cristo, viene Cristo. ¿En qué cabeza, hermano? Si Jesús había dicho el día y la hora, nadie lo sabe. Y nos dieron fecha. Pasó en 1844, salió en 1845 y la gente dice, ¿qué pasó? Ay, hicimos malos cálculos, dijeron. Y se fueron de bruces, hermano. No me quiero meter en esto porque sería demasiado tiempo, pero vamos al punto. Ese año en fuga que usted tiene es el año 0. Ese año tiene que ser restado. Y para esto, mi amado, si el año 27 es el año exacto de en este caso, sí, de las 62 semanas, que viene a ser un total, sumando los primeros 49 años más los 434 años, un total de 483 años. ¿Por qué se calcula este tiempo de manera exacta? ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué no fue antes o no fue después? ¿Se acuerdan que le hice leer Daniel capítulo 8? ¿Sí se acuerdan? Los 2300 días de las tardes y mañanas son exactamente, mi amado hermano, el periodo del tiempo del ministerio de Jesús en la tierra. Ese tiempo es el tiempo en que Jesús se encargó de purificar con su sangre en la cruz todas las prevaricaciones que vinieron sobre Israel, sobre el templo y sobre todo sobre el mundo entero. Esto tiene un cumplimiento dual, o un cumplimiento literal y un cumplimiento espiritual. Primero veamos el cumplimiento literal. Antes de adentrarme en esto, porque esto es por fuerza que tenemos que verlo, hasta aquí está todo claro. Quisiera primero saber eso. Está todo claro, hermano. No me va a decir como en la escuela, sí, y cuando termina el culto, usted entendí, no, yo tampoco. No se vaya arrancando la cabeza. Usted tiene la obligación de preguntar. Si está claro hasta aquí, mi amado, quisiera, créame, yo sé que pueden haber ciertas escaramuzas bíblicas que, ay hermano, pero aquí como que me falta un poquito. Sí, está bien, hasta a mí también me falta un poquito, pero en términos generales está entendible hasta aquí.
Sí está claro, por lo menos en esta parte que bíblicamente le hemos tratado de por la Biblia, mi amado, para no ser elucubradores de otros criterios o de otros comentaristas. Mira que no estoy tomando ningún comentario adicional, solo la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque de esto así hay libros, así hay estudiosos o teólogos que han dado fechas y acontecimientos a más no poder. Estoy queriendo ser lo más estrictamente bíblico posible. Por eso le pongo desde el desde hasta el hasta, pero no guiado o interpretado por mí, sino por lo que la misma profecía de Daniel lo dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías, príncipe. ¿Sí? Para dejar fuera cualquier criterio humano, aún religioso, que pudiera decir sí, pero ya dejo fuera todo eso, para solamente concentrarme en la Biblia. Retrocedo a esto, voy con lo literal para entender esto, porque esto tiene, ¿y sabe por qué retrocedo a Daniel capítulo 8? Porque no podemos seguir avanzando sin dejar clara justamente la interrogante que se dejó en Daniel 8 referente de las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque eso, mi amado, eso fue lo que motivó a Daniel a orarle a Dios, diciendo: no entendí lo primero y tú me vas a dar otra más adelante, explícamelo. Y por eso le mandaron a Gabriel, para que le explique esto. Sí, por eso se lo mandaron a Gabriel, para que le explique a Daniel por qué había 2300 tardes y mañanas y por qué este periodo, ¿sí?, estaba relacionado con las 70 semanas que ya la estamos ahorita viendo. Y no quiero pasar a la última semana sin dejar también, diríamos, en Dios revelado a qué apunta este asunto. Y como le he mencionado, esto tiene dos cumplimientos, uno de manera literal y otro de manera espiritual. Siempre en la Biblia vamos a tener este tipo de, diríamos, de apreciaciones, tanto en asuntos literales como asuntos espirituales. Vamos a los asuntos literales. Mucho se dijo, pero quiero primero leer, porque solo así vamos a entender. Retrocedo un poquito en la Biblia, ¿sí? De Daniel capítulo 9, vamos a Daniel capítulo 8. ¿Cómo? Y ojo, vamos a ser bien bíblicos. ¿Cómo nace las 2300 tardes y mañanas? La revelación de ese tiempo de 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo nace? Digo esto ¿por qué? Porque no puedo sacar ese renglón sin considerar el contexto bíblico. Amén. El contexto bíblico juega un rol preponderante para poder entender. Si no, puedo hablar cualquier disparatada. Si dice el Señor, voy al renglón bíblico desde el capítulo 8, verso 14. ¿Sí? Capítulo número 8, verso 8 al 14. Comienzo, verso 8. ¿De qué viene hablando la profecía? ¿O de dónde se desprende la profecía? De las 2300 tardes y mañanas, ¿de dónde se desprende? De la visión. ¿De quiénes? Del macho cabrío y del carnero. ¿Qué significaba el macho cabrío? Usted ya debe saberlo de memoria porque el mismo capítulo 8 lo explica. ¿Quién es el macho cabrío? El rey de... ¿Y el carnero? Ahí está en la Biblia. En la Biblia está, hermano, ni me vean a mí. En la Biblia está. ¿Dónde está? Lea conmigo, por favor. Versículo número 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Mira, aquí no busco nadie que me lo interprete. La Biblia me lo interpreta. Y versículo número 21. Y el macho cabrío es el rey. Punto. Acabado el libro. ¿Siempre claro esto? ¿Quién era el rey de Grecia? ¿Quién? Alejandro Magno. Punto. Porque de ahí se desprenderán 4 generales. Que ya bueno, eso ya fue motivo de estudio. Ya ni para qué.
verso número 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que era Alejandro Magno, fue, ¿qué cosa? Quebrado. Ya sabe por qué fue quebrado, ¿no? Fue quebrado, ¿por qué? A ver, ¿por qué murió? Eso así me gusta. ¿Por qué murió, pues, hermano? Esa pregunta que me hacen. Está bien, excelente. ¿Por qué murió, hermano? Claro, murió. Pero murió de manera prematura. Murió casi a la edad de Jesús. Sí, a los 30 años murió, mi amado hermano. ¿Y qué ocurrió? El texto lo explica. ¿Qué ocurrió? Salieron. Lea el texto, lea la Biblia, que en la cara no tengo la respuesta. En la Biblia está. ¿Qué salieron? 4 cuernos. ¿Quiénes son los 4 cuernos? El diablo. ¿Quiénes son? Los 4 generales de Alejandro Magno. ¿Sí? Del cual, obviamente, uno destaca. ¿Cuál? Ahí lo cogí. ¿Cuál? Con ese. Seleuco. Sí, Seleuco. Ese terrible, es un bandido ese Seleuco. ¿Sí? Y de Seleuco, ¿quién sale? De la descendencia seleucida. ¿Quién sale? Ahí está. Eso, Antíoco Epífanes, el cuarto. Ahí es donde vamos a esto. Es pura historia, ¿no? Pura historia. Y claro, lo corrobora un libro apócrifo. ¿Qué libro? Macabeo. ¿En qué capítulo? Bendito, si voy a dar diploma ya. Estamos bien, estamos muy bien, me encanta. Dice el Señor, por eso la importancia de no perderse las enseñanzas. Versículo número 9. De uno de ellos salió un cuerno. Ese es el cuernito que está ahí. Usted dirá, no es el cuerno del anticristo. No, todavía no, eso es después. Cuidado, se me confunde de cuernos y va a salir por aquí todo cuerneado. Sí, cuidado, no. Despacio. De ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, que es la tierra de Jerusalén, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, y de las estrellas se echó por tierra. Esto tiene una profecía dual también, ¿sí? Porque así también se le hace atribuir al mismo Satanás. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿sí? Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Ya no quiero entrar, no traje las diapositivas, pero sí están grabadas acá, pero eso ya ni para qué. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Abajo puse 4 cosas terribles que hizo. Primer punto, están en las imágenes de abajo. 4 cosas. Ingresó con su ejército a destruir Jerusalén. 2. Saqueó todos, diríamos así, los elementos o los instrumentos que estaban dentro del templo de Jerusalén. Se llevó todo. Se llevó la mesa de los panes de la proposición, se llevó el arca del pacto, se llevó, mi amado hermano, el altar de bronce, todo lo que era sagrado para los judíos. ¿Qué hizo? Se lo llevó. 3. Fue el autor del sacrilegio más grande que pudo haber existido. En el altar del sacrificio sacrificó, o comenzó, no uno, fueron años, mi amado, comenzó a sacrificar, ¿qué cosa? Animales inmundos, como el cerdo. Y para la cereza al pastel de la maldad, mi amado, introdujo en el templo. ¿A quién? Aquí está la foto. Esa foto es sacada justamente de ese contexto histórico. ¿A quién metió, mi amado? Metió al dios pagano griego Zeus. Terrible, mi amado. Hizo cosas que... Por eso Jesús en 2 oportunidades, ahí tenemos los textos bíblicos, Jesús en 2 oportunidades hizo referencia a esta profecía. Una por cumplimiento histórico y otra por cumplimiento espiritual en el tiempo del fin. Jesús dijo,
cuando veáis la abominación desoladora de la que el profeta Daniel anunció, corred, no regresen a Jerusalén, salgan de allí. ¿Por qué? Porque vendrá devastación, vendrá exterminio sobre la nación de Israel. Todo hizo este hombre y fue revelado en la visión del macho cabrío y del carnero. ¿Cuándo fue esto? Y aquí viene el punto. ¿Cuándo fue? Según lo literal. ¿Cuándo? Ahí tenemos la fecha. Amado, este hombre ingresó a devastar Jerusalén en el año 171 a.C. ¿Cuándo lograron expiarlo? Olvídese por un momento de lo que hizo Nehemías y Esdras, eso fue otra cosa. Por eso es que el Señor le dividió a Daniel, le dividió la profecía de las 70 semanas, se la dividió en 3 partes. ¿Y cuál fue la que a él le trajo consuelo y alivio al corazón? ¿Cuál fue? Las primeras 7 semanas, los primeros 49 años. Dijo, tranquilo Daniel, que muy prontito tu pueblo va a regresar, y con ellos, ¿verdad? Regresó con Esdras, regresó con Nehemías y limpiaron todo. Pero esto no. ¿Por qué? Porque esto tiene otro contexto. Y aquí está. Por eso el contexto se lee para entender luego la revelación de las tardes. ¿Y por qué tardes y mañana? Ya lo vemos, en breve, ya lo vemos. Versículo número 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, por supuesto que sí, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa, ojo, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Por qué dice junto con el continuo sacrificio? Porque, amado hermano, el pueblo de Israel celebraba los sacrificios 2 veces al día. Uno en la mañana y otro en la tarde. Y eso está escrito y lo puedes chequear ahorita abriendo la Biblia. Éxodo 29, verso 38 a 39. Alguien podría leerlo para yo seguir leyendo acá en Daniel. Cuando me encuentre me dice amén y le doy paso a usted. ¿Ya? Ay, mi hermano Wilfrido me ayuda. Ya se dispuso de entrada. Yo, pastor, listo. Vamos bien. Sigo leyendo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, es decir, lo que le dio la gana, y lo que fue peor, prosperó. Entonces, aquí, mi amado, mira el contexto, en el contexto que es que estamos leyendo, que prácticamente hicieron de la casa de Dios y de Jerusalén, ¿qué hicieron? Un basurero. Más o menos como cuando Jesús entró con un látigo al templo a echar qué cosa. ¿Qué habían hecho de la casa de Dios? Un mercado. Así, pero aquí fue peor. Por supuesto que fue peor. Porque sea como sea, los mercaderes estaban fuera de el templo. Pero esto, estaba dentro, hasta dentro lo contaminaron. Es como que si los chameritos quieren meterse a tu casa, allí adentro, a escarbar en la basura. ¿Se lo permitirías? Como que te diga, no sé, manito, déjame entrar un ratito en el dormitorio, subirme un ratito en su colchón y déjame revisar estas fundas que he traído. Que yo creo que la recámara es el lugar más íntimo, ¿o no? ¿Verdad? Su recámara es el lugar más íntimo de una casa. Usted las visita hasta la sala, y aquellos que son más atrevidos hasta la cocina. Pero más de eso, usted dice, no, pues, quédese para allá, vaya para allá. Ahora, ¿qué pasó? Verso 13. Cuando esto ocurrió, justamente pasó esto, hermano. Acá. Ahí. 3 personajes. Entonces oí a un santo que hablaba a otro de los santos. Esto ocurrió en el cielo. Y allá arriba se preguntaron, dijeron, Señor, ¿hasta cuándo durará? ¿Qué cosa? La visión. ¿Qué visión? ¿Qué dice? ¿Qué visión? ¿La visión de qué? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio
sacrificio, pero ¿qué continuo sacrificio? Continuo sacrificio que ha sido, ¿qué cosa? Violentado, que ha sido, diríamos, empañado. ¿Hasta cuándo durará este sacrilegio? ¿Sí? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, que es el quebrantamiento de la ley con reincidencia? ¿Hasta cuándo? ¿Será también, qué cosa? El santuario y el ejército del Señor pisoteado. ¿Hasta cuándo? Y ahí le dice, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y eso, ya leído en el versículo 27 y 26, se le dice, eso no es, como te digo, interpretación días por años como fue la 70 semana. No, eso es literal. Se lo dijo. Esto es verdadero. Es decir, si yo te digo a ti, ¿hasta cuándo durará, hermano, este castigo? Yo te digo 1000 días, 1000 tardes y mañanas. Y tú dices, ¿qué? Figurativo, ¿verdad? No creo que me tengas 1000. No, literal te lo digo, es verdadero. Es decir, tu castigo durará 1000 días. Punto. Es verdadero. Aquí no hay nada que interpretar, no hay nada que, digamos, transformar, no. Pero tiene aplicación espiritual. Sí. Y no solamente en una faceta, en dos. Tiene aplicación espiritual literal, 2, espiritual en Cristo, y 3, en el antiguo, digamos así, o en el porvenir de la última semana. Porque el anticristo hará lo mismo que hizo ¿quién? Hará lo mismo que lo que hizo Antíoco, igualito, pero en la última semana. Y eso tendrá que ser purificado también ¿por quién? ¿Por quién? Por, no tanto Cristo. En la última semana será directamente ¿quién? Dios mismo. Y dice el texto, ¿hasta cuándo durará? Verso número 14. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Luego, ojo, me encantan las comas y los puntos y comas. Y esto duró desde el año 171 hasta el año 165. ¿Por quiénes en su debido momento? Y ahí les puse la cita para que la lean en su casa. Mi amado, y apúntela. Esto está en el libro de Segunda de Macabeos, capítulo número 10, verso 1 al 8. Verso 1 al... ¿Sí lo leo bien? 1.4, ¿no? 1.8. Esto es un libro, ojo, siempre me gusta dar las observaciones. Esto es un libro apócrifo, pero puede ser considerado sobre todo como un libro histórico. Yo lo tengo aquí, no el libro, pero sí el pasaje bíblico como tal, el cual dice, Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, capítulo 10, verso 1, recuperaron el templo y la ciudad, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como en los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron otro altar, porque no se atrevieron a realizar los sacrificios en ese mismo altar contaminado, lo tumbaron e hicieron uno nuevo. Dice aquí, tomando fuego de pedernal del que habían sacado chispas tras 2 años de intervalo, ofrecieron sacrificios, el incienso y las lámparas, y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, rogaron al Señor postrado sobre el vientre que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, les corrigiera, pero con benignidad, y que no entregaran a los gentiles blasfemos y bárbaros, obviamente, la casa del Señor. Y ahí hay que seguir leyendo. Eso es un dato en Macabeos histórico que es válido rescatar, pero hasta ahí nomás. Mi amado, ¿por qué 2300 tardes y mañanas? Porque en el libro de Éxodo, ¿qué dice? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día,
continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Amén. ¿Y por qué el Señor le dio esta inclinación de tardes y mañana? Porque el Señor puso su corazón sobre todo en el ofrecimiento de los sacrificios. Y como fueron los sacrificios los que fueron adulterados, fueron blasfemamente, diríamos, manchados por Antíoco, amado, la profecía se limitó justamente a tardes y mañanas. Espero, mi amado, que esto, sumado a esto, hasta aquí, esto haya quedado con la ayuda del Espíritu Santo, por lo menos entendible. Porque no voy a avanzar hoy día ni de broma a esto otro. Ni de broma, esto de otro. Míralo nomás y retrocedía. Porque eso ya sería mucha información en tan poquito tiempo. Ahora recuerden, estamos analizando casi 500 años en un culto de hora y media. Una locura, ¿verdad? Es como que usted le explique a su hijo toda su vida en 2 horitas antes de dormir. No se puede, hermano. No se puede. Peor 500 años de historia. Mi amado, hasta aquí llego. Hasta el término de las 7 y las 62 semanas, con una suma total de 69 semanas, o lo que es igual, 483 años de la primera y segunda parte, ¿sí?